En Veredictos Discutidos, el caso de Steny Morrison. A la mitad del cuarto día, terminó la acusación de la corona y Abinger inició la defensa de Steny Morrison. Se produce a menudo, a esta altura y con el cambio de posición, una variación en el ambiente que intriga y perturba al observador lego. Se arguye que hasta ese momento se ha oído lo que puede decirse en contra de un hombre. En adelante vamos a oír lo que se puede decir en favor de él. Por lo tanto, cualquier cambio que se produzca será para favorecer al preso y no para perjudicarlo. Este razonamiento no tiene en cuenta dos factores afines: el poder de las repreguntas y el esquema en que se basan los juicios en Inglaterra. La acusación de la corona ofrece puntos vulnerables al abogado defensor, y es raro el caso en que éste no logre disminuir en cierto grado el efecto del primer alegato del fiscal. Durante esta fase es indudablemente el defensor quien ataca y el fiscal quien defiende, pero con la transferencia del mando, la posición se invierte. El alegato de la defensa ofrece puntos vulnerables. El preso y sus testigos son los que caen bajo un fuego abrasador. El fiscal, entonces, tiene la oportunidad de derribar el edificio levantado por su adversario. Cuanto más real y positivo es el argumento de la defensa, tanto mayor es el peligro de pérdida y desastre. Ninguna defensa podría ser más efectiva que una coartada. Abinger contaba, en parte, con una coartada. Apartándose del orden natural de los acontecimientos, llamó a los testigos de este punto delante del mismo Morrison. Los dos primeros fueron el señor y la señora Zimmerman, con quienes se había alojado Steny en Newark Street, Mile End. Ambos juraron que en la víspera de Año Nuevo, aquel había regresado a la casa como a la medianoche. Había recogido la llave de su cuarto y luego se había acostado. Ambos juraron que estaba en casa cuando ellos se levantaron a la mañana siguiente, y la mujer agregó que la cama demostraba que había dormido en ella. Ambos juraron que la puerta de calle había estado con cerrojo durante la noche, que el cerrojo era firme y excepcionalmente ruidoso, que ellos tenían sueño liviano que hubiesen oído si se hubiera descorrido el cerrojo. Las declaraciones de los Zimmerman fueron confirmadas por otros testigos. Uno dijo que el cerrojo chillaba espantosamente, y un vecino de la casa contigua afirmó que había visto a Steny regresar a casa. Muir interrogó a esta gente sin mayor éxito. La declaración del primer testigo era virtualmente irrecusable y parecía no haber terreno para no creer en las aseveraciones de los demás de que habían visto a Steny Morrison como y cuando lo habían dicho. Pero la inferencia de que él se había quedado en casa toda la noche dependía de dos suposiciones. Primero, que de no ser así, hubiese abierto la puerta de la calle. Segundo, que el cerrojo era una alarma infalible. Tal vez Steny, que tenía una habitación en la planta baja, hubiese salido por la ventana. Tal vez el señor y la señora Zimmerman dormían más profundamente de lo que creían ellos. Lo que con propiedad podía llamarse la declaración de Zimmerman no era, por lo tanto, concluyente. Sin embargo, hasta ahora ayudaba al caso de Steny. Nada se perdía en mencionarlo y quizás algo se ganaba. No podía decirse lo mismo de la declaración de las Brodsky. Se piensa por qué Abinger habrá citado a estas dos jóvenes hermanas. Nada tenían ellas que decir que viniera verdaderamente al caso. Sostuvieron que habían ido, en la víspera de Año Nuevo, a una representación en el Shoreditch Empire y que Steny Morrison estaba en una butaca vecina. Ellas no le hablaron porque en ese momento solo lo conocían de vista. En la suposición
de que se les creyera, ¿mejoraría por eso la causa de Steenie? Ellas fijarían su paradero desde las 9 hasta las 11, 4 horas antes de que se cometiera el asesinato. Harían pasar por mentirosos a los habitués del Barça que habían dicho que Steenie había pasado la noche entre ellos. Ellas confirmarían una parte no esencial de la historia que después contaría Steenie. Pero ¿qué importancia podría tener el Shoreditch Empire en las horas importantes después de las 12? Por otra parte, si no se creía a las jóvenes, hubiera sido mucho mejor no haberlas traído nunca al tribunal. Un testigo falso perjudica enormemente al preso en cuyo favor habla. Hasta una coartada verdadera es difícil de probar y proporciona a menudo un amplio campo para un fiscal hábil. Muir había sufrido un revés inesperado con los Zimmerman, pero hacía rápidos progresos con las señoritas Brodsky. Una simple pregunta y su respuesta, demoledoras ambas, borraron completamente del mapa a la hermana mayor. ¿Puede usted darme, inquirió Muir, algún detalle del programa que vieron? No, dijo la señorita Brodsky. El verdadero duelo de Muir fue con Jane, la hermana menor. Solo tenía 16 años, pero era madura para su edad y se defendía sola con espíritu y energía. Expresó su certeza de que Steenie era el que estaba sentado en la misma fila que ellas en el teatro la víspera de Año Nuevo. Hizo algo para reparar el fracaso de su hermana, recordando en detalle por lo menos un número del programa. Harry Champion era el favorito, aparece con una peluca pelirroja y canta Ginger Your Barmy. Habló con indignación de las atenciones de la policía. Me trajeron a la comisaría 4 o 5 veces. He firmado 3 distintas declaraciones en 3 ocasiones distintas. Cuando Muir empezó a interrogar a Jane, utilizó este interrogatorio como base para un contraataque neto. En alguna de estas entrevistas, preguntó, ¿le dijo usted a la policía que había visto a Morrison en el Shoreditch Empire en la víspera de Año Nuevo? No. ¿Por qué no? Porque en aquel momento estaba enojada y no quise responder a las preguntas. ¿Por qué estaba enojada? En la calle, la gente decía que los policías habían venido a mi casa. Les dije muchas veces que no lo repitieran, pero siguieron haciéndolo. ¿Usted le dijo a la policía que había visto a Morrison el 2 de enero? Sí. ¿Y también en el Shoreditch Empire? Sí. ¿Por qué les ocultó que lo había visto sentado en la misma fila de plateas la víspera de Año Nuevo? No me lo preguntaron y no les conté. Jane devolvía los golpes, pero ahora estaba en la defensiva. Muir, además, tenía municiones de reserva. Las empleó pieza por pieza para obtener concesiones perjudiciales. Que en los últimos tiempos Jane estaba íntimamente ligada a Steenie, que lo había visitado con frecuencia en Brixton Prison, que le había pedido que se casara con él, que ella le había dicho que lo pensaría. Frente a esto, era difícil sostener que Jane fuese absolutamente imparcial. Para asestar su coup de grace, Muir volvió a llamar a ambas jóvenes para interrogarlas sobre un punto respecto del cual acabó de recibir informes. Ellas habían jurado haber pagado un chelín cada una por sus asientos. Volvieron a jurarlo y no se dejaron disuadir. Creo, dijo Muir a Jane, que en la víspera de Año Nuevo el precio de las plateas fue elevado de 1 a 6. No lo sé, y que mucho antes de las 9, cuando usted dice que llegó, había gente de pie y no había asientos en la sala. La gente puede haber estado de pie, respondió Jane valerosamente, pero yo conseguí 2 asientos. A su debido tiempo, Muir introdujo al empresario del teatro, que confirmó, bajo juramento, que sus suposiciones estaban bien fundadas. Las Brodsky, al parecer, no impresionaron al jurado. Es completamente seguro
que tampoco impresionaron al juez. Después que hubo terminado el abogado, el juez Darling interrogó a Jane y, en resumen, hizo un comentario despectivo al referirse a ellas. Ustedes pueden llegar a la conclusión de que esta es una coartada inventada, que las Brodsky han jurado en falso. Añadió, sin embargo, esta advertencia: el hecho de que un hombre cite una falsa coartada está lejos de probar que sea culpable. ¿No es acaso muy común entre gente de ciertas clases y de ciertas nacionalidades no quedarse con la causa buena cuando la tienen? Ustedes lo sabrán si han conversado alguna vez con quien haya administrado justicia en la India. Si ustedes llegan a la conclusión de que esta coartada es falsa, no deberían juzgarla tan estrictamente contra el preso como si hubiese sido presentada por un inglés. A pesar del tono sentencioso propio de la isla, la advertencia era prudente y correcta. Es discutible, sin embargo, que los jurados la hayan tomado en cuenta después de oír las palabras coartada inventada. Si la coartada del Shoreditch Empire hubiese quedado establecida con éxito, su efecto sobre el proceso habría sido relativamente pequeño. Puesto que había quedado ignominiosamente destruida, es probable que su efecto fuera muy grande. Esta clase de paradoja es común en los tribunales.